Bienvenidos a este tiempo de reflexión, en esta primera sermón, conferencia, meditación que vamos a dar en el año 2022, 23 de enero, tal como habíamos explicado que íbamos a tener un mes de receso. Por la gracia de Dios queremos darle exaltación a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar vivos, de estar con salud y siempre renovándonos porque Dios no cambia. Dios se renueva y renueva su naturaleza y renueva a los seres que buscan. Porque la palabra de Dios dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Aún siendo viejos, dice, correrán y no se cansarán. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan al Señor, dice la palabra de Dios, tendrán nuevas fuerzas. Los renovará Dios porque Dios es el que da la vida y Dios es el que renueva día a día, según sus grandes misericordias, año a año. Y Él corona el año con sus bienes. Entonces vamos a meditar un tema que es apropiado para iniciar el año, pero también para iniciar nuevos proyectos, para salir de la postración, de lo imposible, a lo posible, porque Dios así lo hace. Y vamos a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo que nos dirija en este tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reflexionar acerca de tu preciosa palabra, que es como dice el salmista, son oro puro, es preciosa como el oro puro. Entonces, hoy queremos llenarnos de las reflexiones y pensamientos eternos para transformar nuestra vida, porque con tu sabiduría tú hiciste los cielos y la tierra por medio del Verbo eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Y pedimos al Espíritu Santo su luz y su dirección para este tiempo que vamos a tener. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo desato sabiduría, inteligencia, disposición para que tu palabra llegue a cada familia, a ese esposo, a esa mamá, a ese hogar, a esos miembros de nuestra iglesia, amigos, hermanos, personas que quieren escuchar este mensaje y renovar sus vidas porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, en este tiempo entonces vamos a hablar de una reflexión acerca del tema pertinente que se llama Nunca es tarde para cambiar. Este es el tema que vamos a ver entonces en este tiempo y vamos a meditarlo porque Dios quiere hablar a tu corazón, Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere que tú reflexiones acerca de esa bendición que representa confiar en Dios. ¿Y qué mejor referente que Abraham, ¿cierto? Abraham, el hombre que Dios llamó a ser una gran nación, a conquistar una tierra, pero no por la fuerza humana, no por la capacidad humana, sino por el poder de Dios que nos ayuda en todo y podemos confiar. Y precisamente vamos a meditar entonces el título una vez más, Nunca es tarde para cambiar. Así de que vale la pena que te sobrepongas, porque si Dios usó un hombre llamado Abraham, cuyo nombre original era Abraham, que significa gran padre, hacerlo Abraham, padre de multitudes, el proyecto de Dios era glorificarse en él, en un hombre que tenía imposibilidades. Y nos enseña Dios que con él no hay imposibilidades, que con él, como el ángel le dijo a María, no hay nada imposible para Dios. Así de que pensemos en este sentido y eh, como la vida está llena de determinaciones, debemos saber que con la constancia, con una visión clara, con un entusiasmo, porque entusiasmo significa estar lleno de Dios, con constancia, dependiendo continuamente de la fuerza de Dios, podremos en el nombre de Jesús cumplir los sueños de Dios que se unirán a los sueños nuestros, porque si tú, dice la palabra de Dios, que si tú te deleitas en el Señor, Él concederá los anhelos de tu corazón. El contexto del tema que vamos a tratar está en Génesis
Hay varios capítulos, pero quiero retenerme en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, primeros capítulos, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí encontramos cómo Dios le dio una hermosa promesa a un hombre que tenía 75 años. Para nuestra realidad, un hombre que tenga 75 años, ya prácticamente en la realidad que vivimos, un hombre ya está recibiendo una pensión, se ha trabajado intensamente, pero no está dedicado a emprender cosas nuevas. La mayoría de las personas. La mayoría de las personas no hacen eso, se dedican a descansar, a cuidar los nietos, a hacer proyectos más que todo personales, familiares, restituir tal vez el tiempo que no pudo compartir con su familia, descansar y cuidar la salud que quizás descuidó porque no supo cuidarla y entonces con un trabajo estresado la vida se vuelve difícil. Entonces es para tomar pastillas, ir a los médicos muchas veces y tratar de restituir algo, dejándole algo a la familia, pero que realmente pues el disfrute de esa pensión a veces se vuelve un poco, como dice la palabra de Dios, dice que es, digamos, es insosiego o afligida. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros nos renovemos y que aún no importa el tiempo que haya pasado, nunca es tarde para cambiar. Por eso Dios usa un hombre llamado Abraham, que luego se llamará Abraham, padre de multitudes, y le da una promesa hermosa para cumplir el proyecto de Dios, que es llevarlo a una tierra que sería, muchos llaman el ombligo del mundo, una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de Canaán, una tierra de promesa, en la cual después de miles de años, el pueblo de Israel es una extensión, una descendencia, es la descendencia en la carne, como humano, de Abraham, un hombre que le creyó a Dios. Y cuando vemos Israel, cuando vemos la tierra de Israel, la tierra de Judea, la tierra de Canaán, encontramos el cumplimiento permanente de Dios. Las personas está diciendo Dios, mira, yo no hablo mitologías, yo no soy el Dios teórico, un Dios etéreo, yo soy el Dios verdadero, el único, Yahvé, Jehová, el gran yo soy, quien hizo los cielos y la tierra y que hizo a cada ser humano con un proyecto extraordinario. Entonces hoy vemos cómo Dios no cambia y cumple sus promesas y las mantiene a aquellos que le honran y le buscan. Muy bien, entonces volviendo al caso de Abraham, nos enseña cómo Dios puede llevar a una persona de lo imposible. Sus circunstancias nos decían que era un hombre que no había tenido hijos. Su esposa, unos años atrás, unos años menor, unos 10 años, se llamaba Sarai, y ella también era una mujer estéril. Y a través de pasar 25 años, desde los 75 casi hasta los 100, Dios lo mantiene formando y lo mantiene en una promesa que un día se cristalizará, dándole un hijo que se llama Isaac. Muchos describen a Isaac como risa, porque cuando Dios le dio la promesa, casi ya al finalizar de sus años, 99 años, ella detrás de la puerta se rió, pero Dios supo y le dijo, ¿por qué te ríes? Dios cumple las promesas a su tiempo. Hay cosas que parecen irrisorias, que es pensar que Dios puede usar una persona madura. Como ejemplo, hace muchos años leía que un hombre llamado, creo que Sócrates, un gran sabio, aprendió a tocar un instrumento a los 60 y pico de años. Muchas personas han logrado cristalizar proyectos después de muchos años. Hoy día vemos grandes empresarios jóvenes y que son millonarios, pero Dios
No tiene en cuenta necesariamente la juventud. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, en tus proyectos, no necesariamente en plata, sino en obra social, en cultura, en todo, porque este mundo se ha materializado tanto que todo se mira en función del dinero. Pero podemos levantar muchos proyectos de ayuda hacia la humanidad y Dios respalda eso. Muchos proyectos de ayuda a la necesidad. Una humanidad tan empobrecida, una humanidad tan violenta, una humanidad llena de injusticia, de maldad, podemos ser levadura para poder cumplir los sueños de bendición para una nación, como lo hizo Abraham. Porque Dios le prometió a Abraham que de él traería bendición a todas las naciones. Serán benditas en ti todas las familias. Dios pensaba que las familias fueran bendecidas a través de la vida de Abraham. Y 4000 años después encontramos cómo Abraham logra, a través de la descendencia, viene el Mesías, Jesús. Viene después de miles de años, 4000 años después. Abraham, la descendencia Jesús, viene a ser el redentor de la humanidad, porque por medio de Jesús Dios cambia las maldiciones generacionales, las maldiciones que traemos en bendiciones. Dios hace cosas nuevas y no importa el tiempo. Y si la muerte pudiera llegar, somos más que vencedores, porque el cristiano está siendo formado en este tiempo, en la vida, en la tierra, para cumplir el proyecto de Dios, que esencialmente es hacer la voluntad de Dios, para crecer en el carácter, para un día heredar. Con él nosotros somos herederos por la eternidad, pero este es un tiempo de probar nuestra mayordomía, nuestro crecimiento, nuestro carácter. Por eso dice Dios que a los que llamó, los llamó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es Dios encarnado, para el medio del cual, si nosotros dejamos que Dios guíe nuestra vida, va formando ese perfil, ese diamante, no importa la edad. Por lo tanto, en Abraham podemos ver el ejemplo de que Dios puede cambiar las cosas, Dios puede hacer cosas nuevas y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Entonces, con Dios, repito, no hay nada imposible. En el caso de Abraham y Sara, como Dios, después de 25 años de formación, de crecimiento, porque Abraham no solamente prosperó 25 años, sino que caminó 25 años, ¿sí? Esperando la gran promesa, pero durante 25 años Dios estuvo con él, lo bendijo, lo prosperó, lo ayudó, en todos los aspectos donde iba, Dios lo llevó a esa tierra, al comienzo como peregrino, pero le dio la gracia, lo bendijo dándole pozos, le dio muchas cosas y le dio prosperidad. Y los que lo recibieron, por su forma de ser guiada por Dios, no invasiva, no irrespetuosa, no despojador de cosas, lo hizo con la guía de Dios. Fue un hombre que fue respetado y fue tenido por profeta, Es más, Abraham fue un intercesor poderoso para el bienestar de una nación. A él le dolía que Dios tuviera que castigar, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra. Y antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios usó a Abraham para interceder por ella, para que no fuese destruida. Dios hace que los hombres y mujeres llenos de Dios no se vuelvan altivos y arrogantes y egoístas, sino piensen en el bienestar de la humanidad, en esos niños, en esas mujeres, en esos jóvenes que no saben distinguir del bien del mal, que están enloqueciendo, guiados ciegamente por un pensamiento materialista contra Dios, una forma de vida alejada de Dios. Eso va a terminar en una destrucción, que es lo que estamos viviendo en un mundo tensionante, un mundo donde las potencias sí han progresado, están mostrándose los dientes a través de invasiones, a través de guerras, a través de políticas inadecuadas, explotación de unas naciones por otras. Por esto Dios quiere entonces llevarnos a pensar, y usted puede pensar, nunca Señor, es demasiado tarde para empezar, para continuar, para cambiar, para retomar, porque Dios tiene un proyecto. Si Abraham, Dios le dio un sueño después de 25 años y lo formó para que creciera en un lenguaje de la fe y en un estilo de vida que agradaba a Dios. Y pensando en estos comienzos de año, en este primer mes, muchas personas hacen proyectos, hacen sueños y muchos han recurrido a algunas tradiciones
o algunas formas que a la hora de la verdad eso no tiene mucha trascendencia, definitivamente no, se recurren a la adivinación, a la astrología y a muchos falsos profetas para determinar el futuro de sus vidas, de sus bienes, buscar el bienestar. Pero sabe que eso es mentira, que es engaño. Y ese entusiasmo que se hubo el 31 de diciembre, 1 de enero, la gente empieza que las uvas, que los naipes, que coger una maleta para darle la vuelta al mundo, entonces así, para saludar a una persona, etcétera, piensa que con eso van a lograr los sueños. Los sueños se logran caminando con Dios y obedeciendo, con esfuerzo y dedicación, guiado por Dios. Porque hay personas que logran éxitos, pero no van a impactar la humanidad verdaderamente, literalmente, si no hacen la voluntad de Dios. Habrán glorias, habrán beneficios que no durarán para siempre. Muy bien, que el que hace la voluntad de Dios durará para siempre. Por eso, si empezamos un nuevo año, muchas personas lo empiezan con entusiasmo, el comienzo de cada año a veces viene con mucho entusiasmo, pero después se va desvaneciendo muy rápidamente los sueños. Hubo una experiencia que escuchaste de un gran predicador, un gran motivador, que él decía que él fue un día, empezando el año, a ver las personas que asistían a un gimnasio. Entonces todas las personas estaban haciendo muchísimos, los carros alrededor del gimnasio, había cuadras llenas de carros para poder acceder al gimnasio. Mucha gente llena en el gimnasio. Él llegó y le dijo, uy, qué interesante que todas estas personas han entrado al gimnasio y creemos que es un mover muy interesante de que las personas quieren mejorar su condición física. Entonces, este entrenador dijo, espere y véngase dentro de un mes. Entonces, a ver qué pasa. Cuando llegó al siguiente mes, encontró que casi no habían carros y había muy pocas personas. Es decir, los entusiasmos del comienzo de año muchas veces son febriles, porque no se mantienen las personas en sus metas o se llenan de demasiadas metas y no se van a lo fundamental. Entonces al final terminan en frustraciones y necesitamos mantener nuestra vista en Dios, perseverando y también en los propósitos que nos hemos hecho, sin llenarnos de tanto, sino en lo fundamental que tiene que nacer primero con los valores espirituales. Hay muchas personas que empiezan el año, pero con el tiempo, el peso de la incredulidad, el pesimismo, los paradigmas culturales, el temor, porque ciertamente vivimos en un mundo lleno de inseguridades, de violencia, de muchas cosas, y debemos tomar precauciones y encomendarnos a Dios, pero debemos confiar que Él nos va a ayudar. Dios ha prometido guardarnos de todo mal. Paradigmas culturales de que no se puede, que ya estoy demasiado viejo, que ya me jubilé. A veces las palabras jubilado es como anulado, porque ya la persona no puede seguir. Por eso me decía un amigo que ya es jubilado, que muchos de los amigos jubilados ya están muertos, porque después de que terminan su trabajo, duran 1 o 2 años, empiezan a comer y descuidarse, después ya a su edad se enferman y se mueren muy rápido. Y tal vez la falta de metas en la vida hace que las personas pierdan el interés por ella. Por eso es importante pegarnos a Dios, porque Él renueva nuestras fuerzas, nuestras metas, nos mantiene a nuestro lado, nos libera del temor. Hay personas que entonces que tienen que salir de esa postración y decirles, si les estoy diciendo este mensaje, nunca es tarde para que usted empiece o continúe en ese sueño. Abraham no se desanimó año tras año al ver que la promesa aún no se cumplía, pero Dios iba trabajando en su carácter lentamente, hasta que un día le dijo, mira, Abraham, circuncida, que ahora sí, ya ahora sí, es el momento de que usted empiece a asumir otro nivel, un nivel de responsabilidad, de cumplir esa promesa que es imposible. Yo te voy a llevar, pero tú tienes que creerme y tener esa mentalidad, ese lenguaje y esa actitud para confiar en mí. Entonces, no podemos dejarnos llevar ya de las cosas pasadas, de las frustraciones pasadas, de las culpas y los fracasos. Y hacer como Abraham, que tomó una decisión, porque no solamente la gente piensa que creer simplemente es una actitud. Creer significa también actuar. Abraham no solo creyó, y aún en su debilidad le creyó a Dios, aceptó la justicia de Dios, aceptó que Dios le iba a ayudar, pero que iba a trabajar en él porque era un hombre imperfecto. La justicia de Dios no se le dio por ser un hombre perfecto,
sino a pesar de ser un hombre imperfecto, dice Romanos 4, Dios lo bendijo porque le creyó a Dios. Pero también la evidencia de esa fe fue obedecer, poner por obra. Poco a poco Dios fue trabajando en su vida, moldeando su carácter. Y no fue un hombre perfecto, tuvo debilidades y hasta mentiras que cometió, pero que Dios, pues, ciertamente lo perdonó, pero entendió que era un hombre dispuesto a dejarse moldear y a depender sobre todo de Dios. Por eso en ese caminar a los 25 años, de 25 años después de caminar, Dios le dio la promesa. Estaba maduro para recibir esa promesa y es más, estaba tan maduro que aunque recibió su hijo, siempre creció en el conocimiento de Dios, que cuando un día Dios a esa promesa pareciera que le probó la fe, porque le dijo que sacrificara a su hijo, pero Abraham no dudó, aunque le costó, seguramente en su interior, pero sabía que Dios era capaz por su poder, así como lo hizo padre, y le dio a su esposa la capacidad de tener un hijo casi a los 90, pues resucitarlo de los muertos, dice Hebreos. Para Dios no hay nada imposible, porque ¿cómo va Dios a usar una persona que no cree en lo imposible? Tiene que madurarte. Si tú no empiezas a caminar con Dios diariamente en los eventos normales de la vida para aprender a caminar con la mujer, ¿cómo espera Dios darte grandes cosas si tú no caminas con Él? ¿Cómo espera un padre entregarle una empresa a un hijo si el hijo no sabe manejarla, si no es disciplinado, si no es organizado? Muchas empresas se acaban precisamente porque los hijos no se forman, se les da todo, o muchas veces no saben manejar lo que se les da. Entonces es importante aprender a crecer en el conocimiento para aprender a ser buenos mayordomos, para aprender a administrar las promesas que Dios nos da. Entonces podemos encontrar el impacto tan poderoso de esa fe que Dios creó en Abraham, que Abraham no se debilitó en su cuerpo, dice Romanos 4, al considerar que su cuerpo era casi, imagínense, pasaban los años de 75 años a 95. Seguramente él veía que esa esperanza ya no se iba a lograr y que su esposa, simplemente ellos no tenían hijos y simplemente se limitaban a confiar en las promesas de Dios. Pero él miraba las estrellas, él miraba los milagros que Dios había hecho en su vida y empezó a confiar que le podía dar ese hijo después de 25 años, y a los 100 Dios cumplió esa promesa para llevarla a una tierra de provisión, porque no solamente le dio una descendencia, sino también le dio una tierra que hasta hoy está, una tierra que al comienzo fue una tierra que él la llamaba como un extranjero, pero que confiaba que Dios se le iba a dar a su tiempo, no por la fuerza, no por la imposición, no por la violencia y el despojamiento, como hacen muchas personas para robar, quitar y matar, no, sino haciendo las cosas guiado por Dios, porque Dios no es amigo del despojo, ni de la violencia, ni de la injusticia. Por eso lo hizo con Abraham y lo puede hacer contigo. Hoy te digo que el mismo Verbo encarnado que hizo los cielos y la tierra, el Dios eterno, está manifestado en su Hijo Jesucristo, y Él puede hacer maravillas en tu vida, puede hacer cosas sobrenaturales, y por eso puede conseguir sus sueños de lograr lo que usted ha anhelado, y también hacer cosas imposibles. Una de las cosas que se ha descubierto cada día más a través de la ciencia, donde vivimos en un mundo donde la ciencia se ha aumentado. Leí hace un tiempo en la revista Semana artículos de salud, que las personas se van enfermando y van proclives hacia un cáncer por el estrés. El estrés es el causante número 1 de las enfermedades. Hoy día la gente se cuida mucho en la alimentación, y eso está bien, en el ejercicio, en el dormir, son 3 elementos fundamentales, pero poco cuidan su mente. Y entonces su mente no se llena de preocupaciones, de alertas, y esas preocupaciones van pasándole la cuenta de factura. La preocupación va creando enfermedad, el estrés, la alteración de las hormonas de los diferentes órganos. Dice, como he enfatizado en videos en el pasado, el doctor Macmillan, autor del libro Ninguna enfermedad, y otros psiquiatras y médicos han hablado, y la ciencia hoy sigue corroborando que una persona ansiosa, que una persona depresiva, que una persona temerosa, que una persona preocupada, que una persona iracunda se va a enfermar mucho más y va a minar su cuerpo. ¿Por qué? Porque no vive con sabiduría. Cuida su cuerpo, pero interiormente le está pasando la puerta de cobre el estrés, la angustia, la falta de perdonar, el miedo, el temor, el orgullo mismo, porque hay personas que tienen motivaciones de pasar por encima de los demás,
demostrar que son superiores, y eso no sirve para nada. La falta de humildad va minando la vida. Entonces, Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y vivir con sabiduría. Salmo 90, Moisés nos dice, enséñanos, Señor, cada día a vivir con sabiduría. Por eso, cuando tú te conectas, como lo hizo Abraham, con el gran yo soy, no solo está garantizada que a pesar de todo tú puedas sobreponerse a la imposibilidad, a la culpa, al temor, a la frustración, al pesimismo, todo eso, porque Dios va despojando todas esas cosas y renovando tu vida con la guía del Espíritu Santo. No es por volverte un religioso lleno de temores, llenos de dudas, llenos de rituales, que simplemente que por repetir piensa que Dios lo va a oír. A Dios no le gustan las largas oraciones sin sentido. Nuestras oraciones, como dice los Charles Stanley, tienen que ser acercarnos con humildad al gran yo soy, al que hizo los cielos y la tierra, tener reverencia, tener humildad, pero dejarse guiar sin temor, porque Dios tiene grandes sueños, porque sabe que los que le buscan, Dios es galardonador, y no con la mentalidad del esclavo, del temeroso, no, no es el gran yo soy, ese es el religioso que tiene un concepto errado de Dios, y por eso encontramos que Abraham, pese a salir de un campo idolátrico, de no conocer a Dios, se volvió el padre de la fe, y aparece en el libro de los Hebreos capítulo 11 como uno de los grandes héroes de la fe. Pero hoy Jesús quiere decirte a ti, nunca es tarde, rinde tu vida hoy. Si oyeres hoy su voz, dice Hebreos, no endurezca tu corazón. Crea que Dios puede hacer cosas imposibles. Cada día dobla tus rodillas, busca a Dios, pero no como religioso, adóralo, hable como un amigo. Dios está allí, pero recuerde, Él es su amigo, pero Él es Dios. O sea que también debemos acercarnos con reverencia, no sin temor, pero con reverencia. No es chuchito, que no sé qué, como si yo fuera a manipular a Dios, a mi imagen. No, Dios es Dios soberano y ha tenido de nosotros misericordia para darnos vida. Y tenemos que acercarnos con reverencia. Los grandes y brillantes hombres de Dios, como Daniel, que pudo interpretar los sueños y darnos profecías hacia el futuro, era un hombre que reverenciaba a Dios. Pero qué brillante era este hombre, qué capacidad. Y no era un viejito ahí desgarbado. Llegó a ser un hombre inteligentísimo, lleno de una sabiduría 10 veces superior a la que tenían los príncipes y sátrapas de aquel entonces. Él fue determinante en las profecías y fue determinante también mucho en las guías para los reyes, como el rey de Babilonia, Nabucodonosor, los reyes persas, Ciro y así otros reyes. Fue un hombre importante, como fue Moisés para Faraón, que por su altivez tuvo que juzgarlo, y él, menospreciando lo que porque era un aparecido, se dio cuenta que había un hombre que había que respetar porque era un ungido de Dios. Entonces, debemos entender que es acercarnos a Dios no de una manera religiosa, con miedo, con rituales, con repeticiones sin sentido, sino con un corazón abierto, humilde y basados en la palabra de Dios. Tú no te puedes acercar con ningún intermediario, el único intermediario es Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios, es el único que nos da acceso al Padre. No hay camino que nos pueda acercar a Dios sino por medio de Jesús y de su sangre. Porque usted y yo, estando en la condición humana, somos pecadores, fallamos. Procuramos agradar a Dios y debemos hacerlo siempre y rendir nuestra vida, pero fallamos. Todos los días necesitamos acercarnos como se acercaba Abraham. Abraham se acercaba bajo un sacrificio. Siempre ofrecía sacrificios cuando Dios se le aparecía porque reconocía que él era un hombre pecador y que necesitaba aceptar cerca de Dios mediante la sangre. Hoy día nos podemos acercar no con sacrificios de animales, pero sí con la sangre preciosa de Jesús. El apóstol Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que puede limpiarnos de toda maldad. Al acercarnos, nunca lo hagamos con la altivez y el orgullo de que nosotros tenemos los méritos, sino que toda la gloria, la riqueza, la inteligencia nos la ha dado Él. O si te dará, nada es de uno. Hay gente que piensa que todo el dinero es de ellos, pero se pueden morir y se mueren y no se van a llevar nada. Serán los más ricos del cementerio, pero se pudrirán igual que los demás. Aparentemente dejarán a sus riquezas a otros, pero nunca durará por la eternidad porque su descendencia también morirá y quién sabe cuándo pasará. Entonces debemos vivir diariamente entendiendo que tenemos nuevas oportunidades. Este año es de nuevas oportunidades, nunca es tarde para empezar. Y hoy quiero darles algunas consideraciones que serán de ayuda para ti. En primer lugar,
olvide lo que queda atrás. Esto es algo muy importante que decía Pablo, ese gran apóstol que nos indica cuál es nuestra actitud para salir adelante, para entender que nunca es tarde, que podemos sobreponernos. Abraham dejó lo que quedó atrás, Ur de los Caldeos, la idolatría, a su padre. Su padre se llamaba Taré, pero dicen algunos expertos que Taré significa velo. O sea, él no podía completamente ver la voluntad de Dios un tiempo. Taré en cierta forma fue un apoyo, pero también fue un obstáculo para proyectarse, porque dice la Biblia, pero Dios le había dicho. Cuando empieza Génesis capítulo 12 dice, pero Dios le había dicho a Abraham. O sea, Dios le había estado diciéndole ese tiempo, deje su tierra, su parentela, porque te voy a llevar a una tierra de promisión. Nosotros tenemos que dejar atrás las cosas que nos anclaban, el fracaso, el temor, pero también las mieles de las buenas cosas. Darle gracias, pero no quedarnos en los laureles, porque cuando las personas se confían mucho en sus propias capacidades y no buscan a Dios y no se quebrantan y no mantienen humillado, pasa lo de Salomón. Dios le dio una capacidad impresionante, lo prosperó, pero se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios, él pensó que eso era él. Y no debemos olvidar y seguir dependiendo de Dios. También olvidar, recordar las cosas buenas y las bendiciones que nos impulsan, pero no vivir en el pasado. Dios quiere que nos despojemos de las cosas malas, como la mariposa que deja su capullo la crisálida y luego se proyecta. Esos capullos del temor, esos capullos del miedo, esos capullos de la imposibilidad, del negativismo, de la incredulidad. Dios quiere que tú te proyectes. No hay nada imposible, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa las circunstancias. Que yo soy colombiano, que soy peruano, soy latino, yo no puedo. Es que eso es mentira. Con Dios todo se puede. No importa que uno sea un aparecido. Abraham fue un aparecido en Canaán. Sin embargo, con la bendición de Dios, donde quiera que vayas, con la bendición de Dios, Dios te protegerá y te bendecirá. Y si hay pruebas y aún hay muerte, eres victorioso. Vamos, hay que ver la realidad, porque muchas veces los de la teología de la prosperidad que hablan de que cuando una persona tiene pruebas, entonces es porque tiene pecados o que no ha pagado. Eso es mentira. Dios quiere un corazón limpio y que nosotros lo honremos con nuestros bienes. Porque Abraham también, una de las cosas que lo llevó a la prosperidad fue que un hombre que diezmaba. Esto no le gusta a la gente oír, pero el diezmo lo encuentra uno en el Antiguo Testamento, en Génesis, donde Abraham le diezmó a Dios, a Melquisedec, y Dios y lo prosperó grandemente. Mucha gente no entiende eso, pero esa prosperidad no es para manipular a Dios, no es para enriquecerse en función de sí mismo, sino para servir a los demás, para proyectar el reino de Dios, ¿sí? Para disfrutar de la vida, pero no con codicia, no despertando lo materialista y olvidarse de los valores eternos, que eso hace la teología de la prosperidad. Muy bien, entonces vale la pena que entendamos que debemos olvidar lo que queda atrás, despojarnos de todas esas cosas y esa es una determinación. Segundo, extiéndase, es otra consideración para entender que nunca es tarde para empezar, extiéndase lo que está delante. Mire las oportunidades que Dios te da en este presente, las bendiciones, el presente, tu familia, la salud que te ha dado. Y aún declare la salud. Abraham, yo creo que ya envejeciéndose, pero él dice en la Biblia que no se debilitó en su fe al ver su cuerpo casi como muerto. Dice, Señor, se fortalecía. Señor, yo sé que tú me renuevas las fuerzas. Yo sé que la fe, Dios le agrada. Inclusive hay un libro que se llama Curados por Fe. Hay personas que declaran la salud. Y yo tengo casos, y lo he mencionado en videos, como hombres que declararon la salud confiando en Dios, y aunque estaban enfermos, pues Dios hizo un milagro. A un hombre que declarado prácticamente enfermo, siguió confiando en la gracia de Dios, en la soberanía de Dios, y un día se murió, no a los 60, como él pensaba que se iba a morir porque los médicos le dijeron, tú tienes problemas cardíacos, sino que murió como a los 90. Y él un día murió pues en un accidente de los 90 años, cuando lo abrieron, le encontraron que todas las enfermedades estaban ahí, pero no habían avanzado. Pues puede hacer cosas milagrosas porque era un hombre de fe. Dios es poderoso para hacer cosas sobre y aún sanarlo a uno totalmente. Entonces, démosle gracias, extiéndese lo que está delante, como dice el salmista, cada día lléguese extendiéndose, mire el presente, porque es que las personas se anclan en el pasado y entonces no pueden cambiar, no pueden lograr eso porque viven en el pasado, lamentándose, amargándose. No, mire lo que tiene aquí al frente. El presente es la oportunidad que Dios nos da.
Es el presente para amar, es el presente para perdonar, es el presente para servir, es el presente para restituir relaciones con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Es el presente para decir Dios hace cosas nuevas. Dios es un eterno presente, al fin y al cabo es eterno presente, es el gran yo soy. No dije yo fui, bueno, Él dice yo era, yo soy y seré, porque Él es eterno. Pero Dios quiere que nosotros nos extendamos lo que está delante, las oportunidades que nos dan, los recursos, los talentos, para que no veamos la vida como, ay, tengo que trabajar. Esa palabra trabajar no me gusta mucho porque es que el trabajo suena como, me toca trabajar, me toca hacer. Ese toca suena como, me toca estudiar, me toca hacer. No diga, voy a disfrutar lo que hago, voy a disfrutar mi trabajo, voy a disfrutar esto como una misión, voy a disfrutar, voy a poner al servicio mis talentos, mis habilidades. Entonces, son oportunidades que Dios nos da. Extiéndase a lo que está adelante. Pero también prosiga. En tercer lugar, prosiga. Es decir, la vida está llena de nuevos desafíos. Y quizás esas metas que no se han podido cumplir, Dios hará su tiempo. Muchas veces nos frustramos porque no se pudieron cumplir. Pero hay muchas circunstancias que han pasado. Personas que emprendieron proyectos y de pronto fracasaron porque pues, le vino la pandemia, la situación económica, la situación social, el trabajo se cambió, proyectos diferentes o eventos diferentes amargan la vida de las personas. No, dígale, Señor, tú nos vas, a su tiempo se harán las cosas. Quizá no este año, pero iremos trabajando en pro de ese proyecto. Nosotros seguimos en este proyecto de llegar a las familias y aunque no lo hicimos originalmente, hicimos un tiempo y Dios bendijo a la iglesia, pero ahora está bendiciendo más en otra forma, a través de las redes sociales, donde encontramos muchas personas que están siendo bendecidas viendo los videos y hemos visto las personas no solo en número, más allá del número, en la calidad de vida de las personas que escuchan la palabra de Dios a través de estas reflexiones, como también de muchos otros hombres y mujeres de Dios que Dios usa. Pero quiero enfatizar este punto que nunca es tarde, prosiga la meta. Dios, aprendamos a vivir con una vida ordenada, con disciplinas, y haga las cosas para Dios, porque es que no debemos buscar la aprobación de la gente. La gente cambia, la gente no podemos depender de las circunstancias, porque la gente sin conocer a Dios te buscan es por el dinero, te buscan por la fama, te buscan porque lo conoces. Entonces todo el mundo quiere estar al lado para buscar un favor suyo, pero cuando se acercan para decir te voy a apoyar, te voy a ayudar, amo al Dios que tú amas, como es el Dios de Israel, el Dios de Abraham y Isaac, ¿sí? Entonces, mire el caso, como comentaba en las redes, de Michael Schumacher. Juan famoso, 7 títulos. Michael Schumacher fue un hombre brillante en su carrera deportiva, fue el mejor de todos los tiempos, podríamos hablar. ¿Qué calidad? Sin embargo, un día esquiando, se accidentó y está reducido su cuerpo a 44 kilos. Se ha deteriorado su fortuna. Está casi descerebrado. Algo está reaccionando. ¿Quién era hoy Michael Schumacher? Un desconocido. Pero mientras estaba allí con las mieles, todo el mundo, la publicidad y todo, pero ¿dónde está ahora Michael Schumacher? Acompañándolo allá en su indefección. Ya esos recuerdos pasaron. Nadie es mejor que nadie. Solo por la gracia de Dios somos, y por eso busque la aprobación de Dios, no busque la aprobación de la persona. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros nos debe llevar a vivir una vida que agrada a Dios. También quiero decirles que mantengamos esos hábitos. Uno de los hábitos más importantes, que cada día se va cultivando como el músculo que va fortaleciéndolo, y el más importante, el tuétano más importante, es la oración. La oración alimentada con la palabra de Dios. Una oración sola, sin la meditación y sin la adoración y la disposición, es un rezo. Es un rezo donde usted se desahoga con cuando una persona, un psiquiatra, y le cuenta un problema. Pero ahí se queda. Usted tiene que derramar su corazón y escuchar para que Dios llene tu vida y fortalezca tu voluntad para que se vuelva efectiva. Para que cuando tú salgas de la presencia de Dios al orar, Dios transforme su vida. Para que Dios siga cumpliendo el proyecto. Para que Dios se siga guiando. ¿Sí? Para que Dios siga. En estos días el pastor Charles Stanley hablaba de eso, de la importancia de la oración. Un gran predicador, el doctor Charles Stanley, sobre la importancia de ponernos en la presencia de Dios para cumplir mejor los proyectos de Dios, porque nos da habilidad, nos da inteligencia. Y
Él merece la gloria, porque para Él nos hizo, Él nos formó para la gloria de Él, para cumplir los proyectos eternos de Él. Él nos formó en el vientre y no ha permitido que nos muramos, porque tiene proyectos maravillosos contigo y Él no hará, Él cumplirá su propósito. El Salmo 138 nos habla de que Dios cumplirá un propósito. David, el gran profeta David, sabía que Dios lo trajo a la tierra para ser el gran cantor, el gran amado de Dios, para ser profeta y maestro de las naciones. Y de hecho los salmos representan una respuesta de Dios, una manera como Dios nos puede hablar. Era un gran profeta de Dios y cumplió ese papel maravilloso de ser un instrumento de Dios, siendo un sencillo pastor a ser el más grande rey de Israel. ¿Por qué? Porque era un hombre que cumplió el propósito. Y él tenía esa certeza. Dice Jehová, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Tu misericordia es para siempre y no desampararás la obra de tus manos. Dios sabía que Dios estaba trabajando. Pasó por etapas aciagas de su vida, donde tuvo que ser disciplinado por su pecado. Y fue disciplinado, pero Dios lo restauró. Y Dios al final de sus años no pasó como Salomón, aprendió a saber que aún el quebrantamiento es bendición. Aún que Dios nos tenga que disciplinar, es para arrepentimiento y para bendición. Muchos cristianos no hablan sino de las mieles del éxito, pero no aceptan la disciplina. No se les llama el arrepentimiento. Y una iglesia, un pastor, un énfasis, una iglesia, un sacerdote tiene que llamar a la gente a un cambio de vida. Y no simplemente engañarlos con falsas teologías que lo que hacen es alimentar la codicia y alimentar simplemente los valores que no son de Dios, los valores de lo temporal, de la carne, del mundo y sus atracciones engañosas. Sí, el mundo, el sistema de creencias contra Dios. Dios quiere progresar, Dios quiere que los hombres progresen, pero sin codicia, sin humillación, sin explotación, sin maldad, sin el egoísmo que está matando a las naciones y alejando, esperando el juicio de Dios. Por eso, gracias a Dios por los cristianos y las mujeres y hombres de Dios que oran, siembran con sus acciones, con su vida, con la proclamación de la palabra. Entonces, ese tercer lugar, prosiga la meta, deje que Dios siga cumpliendo diariamente, olvide lo que queda atrás. Ahora, en cuarto lugar, tenga un plan de acción, siempre, no tan lleno de tantas cosas, lo básico, una visión clara, aliméntela, claro, sencillo, para revisarlo diariamente, escrito, escrito, escrito. ¿Qué tal que la Biblia no fuera escrita? Eso se llama escritura. Habría tantas tergiversaciones, pero gracias a Dios por la palabra escrita, para que los pensamientos de Dios se mantengan y no sean tergiversados, como pasa con el hombre cuando se alejó de Dios, terminó adorando ídolos, figuras de animales, y hoy sí el ser humano sigue la idolatría de muchas formas, hasta idolatran deportistas. Y en algún lugar, qué triste decirlo, le hicieron una iglesia a un deportista. Qué triste, qué triste, qué triste seres humanos ciegos que no entienden el amor de Dios, y no entienden que Él es el único Dios eterno. Bien, en quinto lugar, viva cada día como si fuera el último día, pero planee para si fuera a durar muchos años. No endurezca su corazón. Dios nos habla del hoy, no endurecer. Sea diligente, viva intensamente y disfrute. No vea la vida como un trabajo o la misión como algo aburridor, sino un disfrute. Dios nos llama a alimentar el entusiasmo, la alegría desde la mañana. Bendice, alma mía. Gracias por el sol, gracias por la luna. Salga de sí mismo. Mira lo que Dios le ha dado. Mire las oportunidades, mire esa familia, mire el milagro de vivir, mire esa belleza de contrastes con el amanecer, mire ese hermoso concierto de aves que cantan y juntos exaltan a Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no emocionarnos cada día? Por eso dice, bendice alma mía cada día al Señor. Y al acostarnos, gracias Señor por tu fidelidad. Me puedo acostar y dormir porque sé que pese a tantas adversidades y temores, Dios me quita esos temores y puedo dormir en paz. Yo me acosté y dormí, dice el salmista, porque el Señor me sustentaba. Y en sexto lugar, desarrolla habilidades, sus talentos. Hay oportunidades, nunca es tarde para ejercite su cuerpo. La alimentación, nunca es tarde. La gran parte de la salud depende de salud mental y los hábitos sencillos. Tanta salud puede mejorar un joven en lugar de tomarse una gaseosa llena de azúcar que lo envenena, a tomar 3 vasos de agua que no cuestan. Usted está pagando para que te enfermen, estás pagando para que te hagan daño a tu salud. No, Señor. Practique esos hábitos sencillos.
y Dios te va a dar una vida maravillosa, compartir con los tuyos, con tu familia. Qué beneficiosa es la oración cuando podemos compartir para que tus hijos el día de mañana no vayan a un psiquiatra, o su esposa se separe de usted porque está llena de muchas cosas, o su marido se vaya porque usted nunca se comunicó con su esposa. Norman Wright dice que el acto de la felicidad es la comunicación, empezando con Dios. Y finalmente, séptimo, vive una vida rendida a Dios en todo tiempo. La rendición no es esclavitud, la rendición es libertad. Cuando yo conozco la verdad de Jesús, me hace libres. Yo puedo vivir una guía porque dependo del Espíritu Santo. Él hará cosas maravillosas. Dios es más inteligente que los hombres, más inteligente que nosotros. Y lo buscamos y somos diligentes y escribimos y evaluamos y entregamos nuestra voluntad a Dios, Dios hará cosas maravillosas. Dios dice, si ustedes permanecen en mí, daréis fruto. Y que este es el año de fructificar. Recuerde, nunca es tarde. Deje que Dios pode aquellas cosas para que te lleve, no importa la edad, no importa las circunstancias, las dificultades, a nuevas oportunidades. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, porque nos da la oportunidad de entender que como Abraham, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para arrepentirse. Todo lo podemos en Cristo. Dejamos atrás aquellas cosas que nos imposibilitaron y lo tomaremos como un recuerdo de enseñanza o de estímulo de acuerdo a las bendiciones, pero no nos quedaremos allí. Dios renueva nuestras fuerzas, vivifica nuestros cuerpos. Hoy decidimos rendir nuestra vida en sacrificio vivo, agradable a ti, porque queremos dar fruto y saber que contigo nos irá bien en todo, espíritu, alma y cuerpo. Yo te bendigo esta mañana para que la presencia de Dios este año te lleve a renovar tu mente y no importa las circunstancias de edad, de tiempo, de circunstancias de un país a otro, problemas, Dios hará cosas grandes, hará como Abraham, llevarte de las cosas imposibles a lo posible, porque con Dios todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendiciones del Señor en este hermoso día.